central y la tolerancia periférica. La tolerancia central se refiere a todos los mecanismos de tolerancia, es decir, que evitan la formación de linfocitos autoreactivos, ya sean linfocitos T o linfocitos B. Cuando hablamos de tolerancia a nivel central, ¿qué órganos linfoides están incluidos acá? Primarios, médula ósea y el timo. Y a nivel periférico, todos los órganos linfoides secundarios, ¿no? Entonces, en la tolerancia central hay mecanismos que evitan la formación de linfocitos T y linfocitos B autoreactivos. En la tolerancia periférica, de la misma manera, hay mecanismos que evitan la formación o la activación de linfocitos T o B autoreactivos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Aquí puede evitar que terminen la maduración linfocitos T o B autoreactivos. Y si se forman estos, los van a destruir por diferentes mecanismos de tolerancia central. Esos son los tres mecanismos de tolerancia central bien identificados. El primero es la apoptosis celular, que significa que los linfocitos T o B autoreactivos son destruidos mediante este mecanismo de apoptosis. El segundo mecanismo se conoce como cambio del receptor de linfocitos B. Cuando hablamos de linfocitos B, estos tienen este mecanismo de cambio o edición del receptor. ¿Cuál es el receptor de los linfocitos B? ¿Cuál es? Los BCR, ¿no? Entonces, ¿estos qué tipo de anticuerpos son? Anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM tienen ¿cuántas regiones? Si hablamos de las cadenas pesadas, ¿en cuántos segmentos se dividen? ¿6? 4. El primero, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se lo conoce el primero? Variable, sí, B. Si hablamos de las cadenas pesadas o cadenas heavy, ¿no? BH. El siguiente segmento, ¿cuál sería? CH1, CH2 y CH3. Ya, eso pues se relaciona a las cadenas pesadas. Las cadenas ligeras será BL, la región variable, ¿no?, de la cadena ligera. Y la siguiente, ¿cuál será? De las cadenas ligeras. Sí, cadenas ligeras. Ya, kappa, lambda, ya está bien, pero los dos segmentos en los que se dividen las cadenas ligeras, de estos dos segmentos, un segmento es variable y un segmento es constante, ¿no? Entonces serían los segmentos BL, segmento CL, ¿no? Constante de la cadena ligera. Entonces, ¿qué segmentos ustedes creen que se puede evitar de este receptor? Porque acá dice el cambio del receptor de linfocitos B. Entonces, si un linfocito B tiene segmentos que pueden reconocer un autoantígeno y activarse, ¿no?, activando mecanismos de defensa, generando autoanticuerpos, entonces, ¿qué segmento de acá del anticuerpo tendríamos que cambiar o modificar? ¿Qué
segmentos reconocen al antígeno, o reconocerían en este caso al autoantígeno, la región variable. ¿Ya? Entonces la región variable se puede modificar de tal manera que mediante el cambio conformacional de la región variable, pues se edite el receptor y ya no puedas reconocer autoantígenos. A eso se refiere con edición del receptor. Y el desarrollo de linfocitos T reguladores. Entonces, en total tenemos 3 tipos de mecanismos de tolerancia central. ¿Cuáles son? Apoptosis, cambio del receptor o edición del receptor, pero este solamente es del linfocito B por si acaso. Y linfocitos T reguladores. Y en general podemos ver estos mecanismos. ¿Creen que estos mecanismos puedan evitar que el 100% de los linfocitos B que se formen lleguen a ser o completar la maduración? ¿Cuántos completan la maduración? Habíamos dicho del 100% que ingresan al limo. Solo el 2%, y el resto son destruidos, ¿no es cierto? Entonces, son destruidos gracias al mecanismo de la tolerancia central. Pero, ¿qué pasa si es que algún linfocito escapa de la tolerancia central, de este mecanismo de control? Aquí dice que la tolerancia central de sus mecanismos no son perfectos. Entonces, algún linfocito va a escapar del mecanismo de tolerancia central. Si escapa del mecanismo de tolerancia central, ¿qué va a suceder con el linfocito autoreactivo? Va a los tejidos. ¿A qué tejidos? Generalmente va a esperar que se le presente un antígeno. Viaja a los órganos linfoides secundarios, ¿no? A esperar al antígeno. Entonces, si baja a los órganos linfoides secundarios, puede en algún momento reconocer algún autoantígeno y activar enfermedades autoinmunes. Pero a nivel periférico también, felizmente, tenemos otro mecanismo de control. Es decir, que tenemos mecanismos que igual reconozcan a un linfocito T o B autoreactivo y lo destruyen, ¿no? Mediante diferentes mecanismos que tienen a nivel periférico. ¿Cuáles son esos mecanismos de tolerancia periféricos? Son la anergia, la apoptosis y la supresión. ¿Qué creen que signifique anergia? Anergia. Acá, lamentablemente, un linfocito autoreactivo ha completado la maduración, ¿no? Ya ha madurado, ya se les puede hacer autoantígenos y viaja a los órganos linfoides secundarios. Acá en los órganos linfoides secundarios, para que se activen, necesitamos que le presenten el antígeno, ¿no? Entonces, una vez que le presentan el antígeno, ¿cómo se completa la activación, por decirles, de un linfocito T? ¿Cuáles son las 3 señales de activación? La coestimulación, que es la segunda señal, la primera es la presentación antigénica, y la tercera, las citoquinas. Entonces, si se completa acá la presentación del autoantígeno, se activa un linfocito T autoreactivo o se puede activar un linfocito B autoreactivo. Pero para evitar estos mecanismos o esta activación tenemos 3 mecanismos de control. Uno se conoce como anergia. Anergia es que el linfocito T autoreactivo o el linfocito B autoreactivo no se logre activar por completo. Si bien no se destruye a este linfocito, se puede inhibir la función, convertirse este linfocito T o linfocito B en una célula afuncional. A eso se conoce como anergia. La apoptosis ustedes ya saben, ¿no? La destrucción del linfocito autoreactivo. Y la supresión. La supresión se refiere a que pueden haber otras células que regulan, modulan, inhiben o suprimen la activación de un linfocito. Nos referimos a los linfocitos T reguladores. ¿Ya? Los linfocitos T reguladores se activan
de dos maneras, ¿no? Se pueden diferenciar a nivel del timo o se pueden diferenciar cuando son activados, ¿no? Si ustedes recuerdan, a nivel periférico, los linfocitos T vírgenes por diferentes estímulos se pueden transformar en diferentes subpoblaciones linfocitarias, ¿no? Dentro de esas subpoblaciones están los linfocitos T reguladores. ¿Quiénes eran los designados para explicar las funciones de los linfocitos T reguladores? Al frente. Pasen al frente. Francisco. Porque eran los primeros de la lista. Nos falta alguien más. No llegó. Era la marcha. Era el amor. No vino. Yo no soy el primero. Era el amor. No, otra vez. Era el amor. Sí, otra vez, me recuerdo. Pero ¿qué son para eso ofrecidas a veces una Ya, nos van a explicar, nos van a recordar, cuál es el funcionamiento de los linfocitos T reguladores. Empezamos. Después de que expliquen, pueden elegir a cualquiera del aula para que nos repita lo que ustedes han dicho. Ya. Bueno, para entender qué son los linfocitos T reguladores, tenemos que recordar las subpoblaciones de linfocitos T, especialmente los CD4. De ahí es donde provienen estos linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores van a regular la respuesta más que todo al linfocito T, para que no tenga una respuesta que produciría una enfermedad inmunitaria. Estos linfocitos T reguladores van a expresar principalmente lo que es la CTLA4. Esta CTLA4 es una molécula accesoria del TCR. Esta CTLA4 va a ir a inhibir a la CD80 y CD86 para que se pueda activar lo que es el linfocito T efector. Entonces, por lo tanto, no tenemos imágenes, pero es como que aquí está el linfocito T regulador. Bueno, un linfocito T presenta lo que sería la CD28, por ejemplo, que es una molécula igual del TCR para activar a un linfocito T. Y esta va a presentar en sí, en vez de presentar esta, va a presentar la CTLA4 y por lo tanto va a inhibir esta activación del linfocito T en la presentación antigénica. Entonces, esa sería una de las funciones. Por lo tanto, no se va a poder activar este linfocito T y el linfocito T no va a poder realizar la acción para que pueda destruir los propios y células y demás. Eso, y también produce lo que sería la TGF-beta, que es el factor de reconocimiento transformante beta. Esto nos ayuda en lo que sería la reparación tisular y produce citoquinas. Bueno, en esa parte del linfocito T también se ayuda en casos de trasplantes, que es para que pueda detener la respuesta inmune que puede ocasionar cuando un órgano está implantado y el propio cuerpo ya le rechaza ese órgano. Entonces, también, como dijo de las citoquinas, habían dos tipos. De la que inducían las células eran las naturales y las que se provocaban las citoquinas que inhibían la inflamación, esas eran las inducidas. Pero las inducidas es el tejidos periféricos y las naturales es el tejido. Eso, y también presenta lo que es los receptores para interleucina-2. Estos receptores tipo compiten para que el linfocito T se pueda inactivar. O sea, para que este no se active es como que le quita las interleucina 2 y esta se activa y el otro no se activa. Y así también. Muy bien. También. Dedican cada uno a ti.
O a la sagra, que Ah, no. Por tercer hermano me va a tocar. número 15. 5. Vamos a ver pregunta. Pregunta tercera. En la función de la z y la 4. Sí, inhibía aquí. Inhibía los infocitos T. Es una función, pero su función es la inhibición para la activación de los linfocitos. Ya, pero ¿cómo inhibe la activación de los linfocitos? ¿Cómo inhibe? Compite con la sede 28. Sí, 80. Bien, compite con la C28 y se une a qué moléculas o ligandos. Sede 80. Muy bien, ya, C80, C86. Está bien. Número 24. Ay, no, linda. Ahí te va retrasando. ¿Yo? ¿Qué significan las siglas TGF? Espera. Es muy largo. Sí, factor inhibidor de algo. Transcripción. Factor inhibidor del Cuando no sabes qué factor. significa, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función? ¿No? ¿Tampoco? ¿Cuál es la función? ¿Qué significa? Factor, no me acuerdo qué significa factor. Reparaba lo que son los tejidos. Reparaba tejidos. Sí. ¿Ya? ¿Qué significa? Factor de reconocimiento de transformador. Factor. Reconocimiento, transformación. No sabemos. ¿De dónde lo has sacado yo? Yo, Es el factor que estábamos hablando, ¿no? Sobre el factor de crecimiento transformante B. El factor de crecimiento transformante B. Ya. ¿Se van a anotar en la lista? ¿Van a colocar el ladito? En posición. Sí, linfocitos que es regular hacia el lado. Y los que han participado también. ¿Me puedes ayudar tú con la lista? Ahí a los que han participado les pones ahí en la misma lista. yo no respondí. Ustedes. No respondí. Tu digifactor estaba cierto. Ay, Yo también. Ya, esto ya les he explicado. La reelección es lo mismo que la apoptosis, la anergia ya les he explicado. La supresión por parte del linfocito T regulador. Vamos a ir viendo a detalle cuando revisemos la tolerancia tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. ¿Dónde se lleva? lleva a cabo los mecanismos de tolerancia central en el linfocito T?
tolerancia central. Por si acaso su compañera está notando la participación. Los órganos linfoides A nivel primarios. del timo, estamos hablando del linfocito T. Órganos Sí, linfoides correcto. primarios. A nivel del, pero es específica en el timo. Muy bien, entonces, van a ir viendo las imágenes, levantan la mano y me van a decir qué está mal, qué falta para que no se active un linfocito T. ¿Ya? Entonces, en la tolerancia central, ya habíamos hablado, ¿no?, del mecanismo de selección positiva y negativa que tienen los timocitos en el timo. Cuando hablamos de timocitos son linfocitos T en etapa de maduración. El proceso de selección positiva es cuando se conoce el HLA, ¿no?, que expresan ya sean las células reticulares tímicas, las células dendríticas, tímicas, los linfocitos T en etapa de maduración. Pero ¿qué pasa con el proceso de selección negativa? Acá sí tienen que reconocer los antígenos propios, ¿no? Son presentados con linfocito T. El linfocito T no tiene que activarse, ¿no?, activar mecanismos de defensa tras el reconocimiento. ¿Qué pasa si se activa? Son destruidos, ¿no?, por la apoptosis celular. Entonces, de estos solo completan la maduración el 2%, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, un mecanismo de tolerancia central relacionado al linfocito T es la apoptosis. En el proceso de presentación antigénica y activación de linfocitos T, hay una molécula importante, que es una molécula que va a regular la activación de un linfocito T. Esta molécula se conoce como AIRE. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué significa? Levantan la mano y... Es una molécula reguladora de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Reguladora de enfermedades autoinmunes, eso significa AIRE. Entonces, cuando este está presente, ¿no?, y si se presenta algún autoantígeno a un linfocito, pueden activarse, ayudar a que se active el mecanismo de apoptosis celular. ¿Quién quiere participar? ¿Qué está pasando aquí en esta imagen? Esta imagen B. Levante la mano y mencione. ¿Qué ven que falta? ¿Qué ven que sobra? ¿Qué ven que está ocurriendo? Esa molécula de autorregulación, bueno, en esta fase no existe, entonces a causa de eso no va a existir una selección, no va a haber una selección negativa o una buena selección de las células autoreactivas. Entonces estas podrían salir y podrían causar una enfermedad autoinmune. Muy bien, entonces no se lleva a cabo los mecanismos de tolerancia central, no hay apoptosis celular. Un linfocito T autoreactivo puede completar la maduración, viajar hacia la periferia, y en la periferia, ¿qué va a hacer un linfocito T autoreactivo? Puede reconocer algún antígeno propio que se exprese en la superficie de alguna célula blanco y la va a destruir por diferentes mecanismos, ¿no?, generándose enfermedades autoinmunes. Vamos a seguir viendo imágenes, lo voy a seguir mostrando. Esto sucede, el proceso de apoptosis, cuando los linfocitos T tienen afinidad alta al autoantígeno. Si tienen gran afinidad, se activa la apoptosis celular. Pero ¿qué pasa si no tienen gran afinidad? Si la afinidad es parcial o relativamente baja. Los linfocitos T se pueden modificar de tal manera que se estimule el linfocito B a un cambio que logre hacer que se diferencien en linfocitos T reguladores. Y entonces se pueden diferenciar en linfocitos T reguladores y estos migrar a la periferia para ayudar a controlar la tolerancia periférica. Entonces, ¿quién desea participar? Vean acá las dos imágenes, ¿no? ¿Cómo me pueden explicar estos mecanismos de tolerancia central? La tolerancia central de linfocitos T. Solo mencionar ahí cuáles son los mecanismos, qué es lo que está pasando ahí.
linfocitos T autoreactivos reconocen un antígeno autoreactivo, tienen afinidad alta, se activa la apoptosis celular. Si no tienen afinidad alta, se diferencia de linfocitos T reguladores, ¿no? Estos se pueden quedar ahí o viajar a la periferia para ayudar a controlar otros linfocitos T autoreactivos. Ya no se les va a explicar el mecanismo de apoptosis celular, ustedes ya saben, ¿no? Aquí ven los mecanismos de activación de la apoptosis celular. ¿Cuál de estos sería la vía extrínseca o extrínseca de activación de la apoptosis celular? ¿Cómo se activa la vía extrínseca? Ahí está en la imagen. Muy bien, por la activación de moléculas de muerte celular, ¿no? Las moléculas FAS que se unen al ligando o el factor de necrosis tumoral que se une al ligando, ¿no? Empieza a activar a nivel intracitoplasmático las caspasas iniciadoras de la apoptosis celular que terminan en la formación de las caspasas efectoras, ¿no? Las que dan lugar a la fragmentación de todo el contenido celular en vesículas apoptóticas. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra vía que está representada aquí? ¿Qué tendrá que ver la mitocondria? Hay una familia grande de moléculas conocidas como las moléculas BCL, ¿no? Estas moléculas BCL tienen o se pueden dividir en dos tipos, en dos grupos de moléculas: las moléculas proapoptóticas y las antiapoptóticas, ¿no? Las BCL2 habíamos hablado, ¿no? Que son moléculas antiapoptóticas o la BCL-XL que promueve la supervivencia de un linfocito T. Pero hay otras moléculas de esta familia que se conocen como moléculas proapoptóticas. Si ustedes recuerdan, ¿no? Se expresaban las moléculas BAX, las moléculas BAC o moléculas diablo, las que podían hacer que se active a nivel mitocondrial, se active la liberación de citocromo C, las que se van a unir a otras moléculas ACA1, las que van a activar moléculas iniciadoras, caspasas iniciadoras como las caspasa 9, terminan en la activación de las caspasas ejecutoras como la caspasa 3, 7 y estas dan lugar a la formación de estas vesículas, ¿no? Entonces se lleva a cabo la apoptosis celular. A nivel periférico, ¿cómo se da la tolerancia periférica? Si asumimos que un linfocito T autoreactivo no ha sido destruido a nivel central, pasa a nivel periférico, llega a los órganos linfoides secundarios y ahí en los órganos linfoides secundarios en algún momento va a tener que reconocer algún autoantígeno, ¿no? Por la presentación antigénica. Entonces, a nivel periférico ya les había dicho que es anemia, ¿no? La exposición de linfocitos T maduros a un antígeno propio sin coestimulación o inmunidad innata puede hacer a las células incapaces de responder a un antígeno. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando aquí en este párrafo? Ya el linfocito T autoreactivo está maduro, sabe reconocer antígenos propios. Pero ¿por qué no se lleva a cabo este mecanismo de alergia? Porque no hay la coestimulación. No hay coestimulación, muy bien. No habría el segundo proceso para que se active el linfocito T. Muy bien. Y se hablan ahí de inmunidad innata. ¿Qué células de la inmunidad innata estarán implicadas en la presentación antigénica? Los macrófagos. Puede ser los macrófagos, Células dendríticas. células dendríticas, ¿no? Por alguna razón, tal vez podrían dejar de expresar los MHC a nivel de la superficie o moléculas coestimuladoras también, ¿no? Y de esta manera no se completa la activación del linfocito. Los linfocitos T autoreactivos pierden la capacidad de respuesta al antígeno. Pueden tener señal 1 prolongada. ¿Qué significa? La sinapsis inmunitaria, ¿no?, entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T es prolongada. ¿Por qué? Porque puede ser que no logre o no tenga tanta afinidad como para reconocer
el antígeno, ¿no? O que las moléculas coestimuladoras no se activen de manera adecuada, o las moléculas de adherencia igual no se activen, o simplemente la sinapsis no sea adecuada. Sí, señal 2, no hay moléculas coestimuladoras. No, esto lleva a la NECE, que significa que a pesar de que el linfocito T maduro se encuentre en los órganos linfoides secundarios, no va a completar la activación, por tanto va a ser un linfocito T afuncional. ¿No? Las células anérgicas muestran un bloqueo en la transducción de señales inducidas por el TCR. Aquí, si ustedes se fijan, hay otra molécula que se puede alterar. No hay una adecuada expresión de las moléculas TCR. El reconocimiento de un antígeno propio puede activar ubiquitinas, ligasas celulares que ubiquitinan proteínas asociadas al TCR y las dirigen a degradación proteolítica en proteosomas o lisosomas. ¿Qué significa? ¿No? Que los TCR que pueden, obviamente, ¿no?, se sintetizan receptores para viajar a la superficie y expresarse en los linfocitos T, pero durante este proceso de síntesis pueden ser marcados por la ubiquitina, llevados al proteosoma para su fragmentación y destrucción. Entonces pueden ser linfocitos T auto o defectuosos. Los linfocitos T pueden reconocer antígenos propios, pueden unirse a receptores inhibidores de la familia de los CD28, cuya función es terminar la respuesta a los linfocitos T. Habían hablado de las moléculas CTLA4. ¿No? La CTLA4 impide que las moléculas B7 se unan a los CD28. ¿No? Hay una competencia por las moléculas B7. Receptor inhibidor PD1, que se conoce los ligandos de las moléculas PDL1, sus ligandos PDL2, que también tienen un efecto inhibidor, como la CTLA4. Las células presentadoras de antígenos aquí pueden dejar de expresar las moléculas B7, lo que hace posible que los receptores inhibidores se unan a linfocitos T autoreactivos. Fíjense en las imágenes y me dicen qué tipo de alteración ustedes ven ahí que hace que no se active un linfocito T autoreactivo. En la respuesta normal, ¿quién quiere describir esto? Ya hemos avanzado. ¿Cuántas clases más tenemos? ¿Dos más? El viernes y miércoles. Tienen que participar. Una célula presentadora de antígenos. ¿Cuál estás describiendo? ¿Qué imagen? ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta? Ya. Una célula presentadora de antígenos está presentando un antígeno que ven ahí saliendo las células de estimulación y la coestimulación también. Ya. Está teniendo una final está una célula para que está Ya, entonces gracias a que se completa la primera, segunda y tercera señal de activación de un linfocito T virgen, este pasa a ser un linfocito T efector, ¿no? De forma específica, ya se reconoce el antígeno y ya se han activado sus funciones específicas. ¿Qué pasa con estas imágenes? Partimos con esta. ¿Qué creen que le falta, que le sobra? Levanten. Sí. No hay la coestimulación, ¿qué molécula le falta? La B7. Entonces las células presentadoras no están expresando las moléculas B7 para la activación. Ya, está muy bien. ¿Qué otra persona quiere participar? Escriban en esta imagen. Está fácil. ¿Qué le falta? Nada. Si ya tienen la ejemplo aquí arriba, solo tienen que decir que no tienen, qué moléculas tienen. no hay una afiliación con una célula señal
autosactivo, está expresando una molécula CTLA4, ¿no? Y eso inhibe la activación. Seguimos viendo imágenes. Ok, vamos a obviar la respuesta normal acá. ¿Qué es lo que están viendo aquí alterado? Ahí está en grande, ¿no? Esta imagen es la misma. Ahí tenemos las moléculas coestimulantes. ¿Sí? Ahí está la CD28 con la B7. Pero ¿qué está pasando en la parte de arriba? También se activa la CTLA4 y la B7. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta célula, con el linfocito T autosactivo? ¿Se va a activar o no se va a activar? Se inactiva, pues ¿qué es razón? La CTLA4 tiene mejor afinidad, compiten, ¿no?, de mejor manera por las B7, por tanto van a ganar a la coestimulación por la inhibición del linfocito T. Y en esta parte, esta imagen, en ese caso serían los linfocitos T reguladores que estarían expresando la CTLA4, pero también están expresando el linfocito T autoreactivo, que ambos. Por lo tanto, no se daría igual la activación. Ya nos han explicado sus compañeras hace un momento, ¿no?, que el linfocito T regulador también expresa el CTLA4 y puede competir por la misma molécula B7, ¿no?, que se expresa en las células presentadoras de antígenos. Entonces, si el linfocito T autosactivo expresa el CTLA4 y además el linfocito T regulador también expresa el CTLA4 a pesar de que se exprese el CD28, no van a dar lugar a que se puedan activar, ¿no?, porque aquí hay colaboración también del linfocito T regulador. ¿Ya? Entonces, esto ya hemos visto. Seguimos. ¿Qué más? Todo lo que hemos visto anteriormente, ¿qué mecanismo de tolerancia periférica es? En ese momento lo hemos descrito. Anhelos, ¿no?, nos lleva a un linfocito T a funcionar. Entonces, aquí otro mecanismo de anhelo. ¿Qué es lo que no se expresa ahí? ¿Qué falta? Las moléculas B7. En la supresión, ya habíamos dicho aquí, la participación de linfocitos T reguladores, ¿no?, que pueden suprimir la activación de linfocitos T autosactivos. Y acá, la relesión o apoptosis celular. En la apoptosis celular podrían activarse las moléculas de muerte celular, ¿no?, la molécula FAS, ligando para la activación de la apoptosis celular. Seguimos viendo aquí qué es lo que está pasando. La respuesta normal ya sabemos. La lesión clonal. ¿Por qué se activa la apoptosis? Aquí, ¿no?, el ligando de las moléculas FAS se une a estas moléculas y se activa la apoptosis celular. Aquí, la anequia, ahí le falta, ¿no?, la molécula B7. Y aquí, a nivel periférico, este es otro tipo de mecanismo de tolerancia. Esta tolerancia es fisiológica. Se conoce como la ignorancia inmunológica. Entonces, hay lugares inmunoprivilegiados. ¿Qué lugares inmunoprivilegiados conocen? El cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una barrera manatomofuncional que impide que ingresen fácilmente agentes patógenos, que regula o impide que células proinflamatorias ingresen y puedan activar una respuesta inflamatoria que produzca daño celular, pero también ayuda a evitar
que los antígenos que se tenga dentro de esa barrera anatomofuncional sean reconocidos por linfocitos T. Como los linfocitos T no saben reconocer nuestros antígenos a nivel de estos lugares inmunoprivilegiados, los reconocerían como extraños, ¿no? Si se rompe esta barrera anatomofuncional. Entonces, esta barrera también ayuda a controlar, ¿no? O evitar que los linfocitos T reaccionen contra nuestros propios tejidos. ¿Ya? Entonces, todos como hemos descrito, acá nos han hablado sobre el factor de crecimiento transformante beta, nos han hablado sobre la interleucina 10 que producen los linfocitos T reguladores. Acá los linfocitos T reguladores, ¿no? Si vemos lo de la interleucina 10, si sintetizan gran cantidad de interleucina 10, esta interleucina 10 puede inhibir la producción de interleucina 12. ¿Para qué nos servía la interleucina 12? Secreción del interferón gamma. De forma directa, no estimula la activación del interferón gamma, no estimula a otras células. La interleucina 12 estimula al tejido de tipo 1 para que este se diferencie y sintetice interferón gamma en gran cantidad, ¿no? La interleucina 12 puede estimular a las células NK para que las NK produzcan interferón gamma y estimulen a un macrófago, ¿no? Entonces, si la interleucina 10 inhibe la interleucina 12, también se va a inhibir la acción del T helper de tipo 1. Interleucina 10 inhibe la activación de moléculas coestimuladoras y expresión del MHC. Si les pregunto, ¿qué función importante tiene la interleucina 10 en la tolerancia inmunitaria a nivel periférico? ¿Qué responderían? Ya a la interleucina 12 y también qué es lo que hace a nivel de la segunda señal de activación. Inhibe la expresión de moléculas coestimuladoras y puede inhibir la síntesis y expresión del MHC en la superficie. Factor de crecimiento transformante beta inhibe la proliferación y funciones efectoras del linfocito T, macrófagos, regula la diferenciación de las subpoblaciones de linfocitos T. Lo que quiere este factor de crecimiento transformante beta es separar los tejidos, ¿no? Separar los tejidos, mejora o incrementa la acción de la mitosis celular para separar los tejidos, ¿no? Esa es la función. Los linfocitos T reguladores inhiben la capacidad de las células presentadoras de antígenos de estimular los linfocitos T. La CTLA4 de linfocitos T reguladores ya habíamos visto, ¿no? Se unen a las T7 para competir por estas moléculas. Entonces, estas son las funciones de los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores pueden inhibir los linfocitos T activados, inhibir la activación de linfocitos T, por tanto, van a inhibir la proliferación y diferenciación de estos linfocitos. ¿Ya? Esto ya es lo mismo, ya se explica. Vamos a pasar a la tolerancia de linfocitos B. Los linfocitos B, ¿dónde completan la maduración? Si hablamos de tolerancia central, en teoría a nivel de la médula ósea, ¿no? Pero muchos completan la maduración en el trayecto hacia el vaso o pueden completar en el vaso, ¿no? Incluso se habla de que los ganglios linfáticos, porque a nivel de los órganos linfoides linfáticos secundarios hay nichos de linfocitos B, ¿no? Donde también pueden algunos completar la maduración. Pero ¿dónde se originan estos? A nivel de la médula ósea y empiezan el proceso de diferenciación a ese nivel. Estos linfocitos B también pueden ser sometidos a mecanismos de control. Cuando un receptor del linfocito B se forma o se expresa en la superficie, específicamente de un linfocito pre-B, estos receptores pueden estar en proceso de formación y especialización, ¿no? Porque cada región variable de los anticuerpos IgM que expresan en su superficie, habíamos dicho, ¿no? Que son tan diversos que pueden reconocer gran cantidad de antígenos, ¿no? Entonces, por eso la región variable de los anticuerpos IgM les ayudan a reconocer antígenos específicos desde que empiezan a madurar.
Entonces, ¿qué pasa si estos receptores reconocen, tienen alta afinidad por autoantígenos? Tienen alta afinidad, ¿no? Puede ser por que son los antígenos multivalentes, tienen características específicas que las hagan, los reconozcan con gran facilidad. Se activa la apoptosis celular. La apoptosis es un mecanismo de tolerancia celular de los linfocitos B. Pero ¿qué pasa si estos autoantígenos tienen una afinidad baja para el reconocimiento por parte de los receptores B0? Estos pueden activar la anergia del linfocito B, es decir, el linfocito B se torna en un linfocito B de tipo afuncional, ¿no? Y otro mecanismo importante es el que ya les había explicado sobre la edición del receptor. Acá, ¿qué es lo más importante de la edición del receptor? Cuando estas regiones variables específicas de reconocimiento del antígeno se forman y se activan con un autoantígeno, ¿no? pueden todavía tener una oportunidad para no ser destruidos. Pueden mandar señales a nivel intracitoplasmático y las moléculas RAG1 y RAG2 pueden ayudar a que se genere a nivel del genoma que codifica esta región variable de los anticuerpos un nuevo cambio o recombinación. ¿Dónde se lleva a cabo este cambio de combinación? De forma específica en la cadena ligera, en la cadena variable ligera. ¿Ya? Entonces, acá se puede realizar el cambio. Si este cambio hace que no sean reconocidos ya los antígenos propios, completa la maduración, ¿ya? Y a este paso se conoce como mecanismo de edición del receptor. Es un mecanismo importante de eliminación de la autoreactividad, pero no del linfocito B. Entonces, y la eliminación, que ya sabemos cómo. En la anergia hay varios mecanismos, ¿no? Para que se active la anergia, la capacidad de reconocer los linfocitos B. Hay una molécula, les voy a mostrar, esto ya acabamos de ver, ¿no? A nivel de la médula ósea hay mecanismos importantes, la edición del receptor, la eliminación. Esto se da cuando hay una gran actividad, la avidez al antígeno es alto, pero cuando habíamos dicho que cuando es baja, simplemente se da lugar a la anergia por parte de linfocitos B. Entonces, a nivel central, los linfocitos B, ¿cuántos mecanismos de control tienen? Si les preguntaron en el examen. Ahí está, tienen tres tipos, ¿no? La edición del receptor del linfocito B, la apoptosis y la anergia a nivel central. Esto directamente lo vamos a ver aquí. A nivel periférico también está la anergia por parte del linfocito B. Los antígenos propios no desencadenan respuestas inmunitarias innatas, los linfocitos B no se encontrarán con citoquinas ni otras señales que se induzcan durante las respuestas. Las señales de los linfocitos T cooperadores pueden faltar si los linfocitos T se han eliminado, son anérgicos, o si los antígenos propios son antígenos no proteicos. El conocimiento del antígeno sin estímulos adicionales da lugar a la tolerancia. Les pregunto, ¿cómo se activan los linfocitos B? Cuando ya han completado la maduración, ¿cómo se activan? ¿Cómo se vuelven linfocitos B efectores? Por la presentación del antígeno. ¿Cómo se conocen al antígeno los linfocitos B? El HDA. Se conocen ya de manera directa y puedes reconocer algún antígeno por algún receptor de reconocimiento de patrón o mediante los HLA presentan a un linfocito T colaborador y este les ayuda a activarse. Entonces hay dos formas, ¿no? Mediante el reconocimiento independiente de linfocitos T, ¿no? Que es de manera directa, y con la ayuda de los linfocitos T. ¿Qué linfocitos T ayuda a activar a un linfocito B?
TH2, ya, pero principalmente algún otro que se encuentre en los folículos linfoides. Los linfocitos T foliculares, ¿no? Son los que ayudan a que se active un linfocito B. ¿Qué pasa si faltan los linfocitos B foliculares, si no se expresa de manera adecuada la coagulación, si no se liberan citoquinas como la interleucina 21, no se activa un linfocito B? ¿Ya? La eliminación por apoptosis ya hemos visto gracias a las moléculas de muerte celular. Señales inhibidoras. ¿Se acuerdan de estas moléculas? Están pintadas ahí con amarillo. Habíamos visto la activación de linfocitos B. ¿Para qué sirven las moléculas CD22 y CD72? Puede entrar como pregunta de examen. Son moléculas reguladoras. Habíamos hablado de la CD22 como moléculas inhibidoras de la activación de los linfocitos B, ¿no? Mediante el estímulo de las moléculas ITIN, inhiben a la vía de activación intracelular, ¿no? A las ITA, cortan esa cascada de activación del linfocito, ¿no? Las células 72 también tienen esa función. Entonces, a nivel periférico, ¿cuáles son los mecanismos de tolerancia del linfocito B a nivel periférico? La alergia, está aquí, ¿no? De lesión, alergia, y hay mecanismos, la activación de moléculas inhibidoras, ¿no? Como la molécula CD22, la molécula CD72. Sáquenle fotito a esta actividad. Ya está, ¿no? Esto les va a ayudar para el examen final. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes van a hacer de manera individual y lo van a subir a la plataforma. La tolerancia, ya sabemos que hay de dos tipos, la tolerancia central y periférica. Tienen que describir a qué se refiere con tolerancia central y tolerancia periférica, las características más importantes de cada una de estas. Después, en la tercera columna dice el lugar y tipo de linfocito, ¿qué significa? Que si estamos hablando de la tolerancia central, si escogemos el tipo de linfocito, por decirles el linfocito T, ¿cuál es el lugar donde se activa la tolerancia central? En el timo. Entonces, lo único que tienen que especificar la célula y lugar de activación. Ahí tenemos dos células por si acaso, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B en el nivel central. ¿Cuáles son los mecanismos de tolerancia central del linfocito T y del linfocito B? Tienen que hacer una breve descripción de cada uno de los mecanismos de tolerancia central del linfocito T y del linfocito B. Lo mismo a nivel periférico, ¿no? A nivel periférico, la descripción, lugar y tipo del linfocito, ¿no? Dónde se lleva a cabo, qué tipo de linfocito, y los mecanismos a nivel periférico. Ya es como si hicieran un pequeño resumen del tema y puedan reconocer de mejor manera los mecanismos de tolerancia central y periférica. Hemos visto varios ejemplos de la alergia relacionada al linfocito T. Cada uno de esos ejemplos tienen que repasar. Yo les puedo preguntar, ¿no? O hacer que ustedes escojan el correcto o cuál no es correcto, y ustedes tienen que saber reconocer bien esos procesos, los mecanismos de alergia. Ok, con esto terminamos lo de tolerancia central y periférica.
A nivel externo está el medio ambiente, ¿no? Acá vemos ejemplos de virus que pueden ser condicionantes de que se generen enfermedades autoinmunes. Vemos por otra parte la genética, características genéticas de la persona que pueden también ser factores que contribuyen. Y acá vemos el sistema inmunitario. Cuando hay una disregulación o alteración del sistema inmunitario, también se pueden generar enfermedades autoinmunes. ¿Qué tipos de alteración pueden hacer que se generen enfermedades autoinmunes relacionadas al sistema inmunitario? ¿Qué es lo que hemos visto hace un momento? La tolerancia inmunitaria. Si fallan algunos de estos mecanismos de tolerancia central o periférica, se pueden generar enfermedades autoinmunes. Pero obviamente esos no son los únicos factores de alteración en la regulación del sistema inmunitario, ya, sino que pueden involucrar muchos otros más. Si estudian en silencio, nos queda 10 minutitos más.